¿Qué tal? Hoy vamos a ver una de las últimas configuraciones de los transistores como amplificadores monoetapa. Ya estuvimos viendo emisor común, base común, colector común y vimos lo que era la configuración emisor común con RE sin puentear, con resistencia sin puentear o con resistencia de emisor, ¿sí? Y este tipo de configuración aparecía para mejorar algunas de las características que ya tenía el emisor común y conjugarlas o mezclarlas un poco con las características que tenían, por ejemplo, el colector común para obtener otras ventajas que nos sirvan a la hora de amplificar. En este caso aparece otro tipo de configuración más, que es la configuración emisor común con dos resistencias en emisor. En este caso la llamamos con R6 y R7, pero pueden variar los nombres, son simplemente variables los nombres de las resistencias. Pero tenemos dos resistencias conectadas en serie en la parte de emisor. Esto lo que nosotros tenemos que interpretar es el por qué aparece dos resistencias, ¿sí? Dice que como las etapas realimentadas por emisor poseen una pobre ganancia de tensión, es decir, tienen una ganancia de tensión, pero no es tanta, y para que sea mayor esta ganancia, lo que se hace es se colocan estas dos resistencias en serie en la parte de emisor. De esta forma no modificamos la polarización del transistor, pero tampoco hacemos algo que esté perjudicando el sistema y conseguimos tener un poco más de ganancia de tensión, ¿sí? Hay algo que sucede es que las características que tiene son muy similares a las que tiene el emisor común con RE sin puentear, ¿sí? Con resistencia de emisor lo podemos llamar. ¿Por qué? Porque es estable la temperatura, tiene la señal invertida, la de salida respecto a la de entrada. Después tenemos una ganancia mayor de tensión, mayor a la de emisor común típico, ¿sí? Después tenemos una ganancia de corriente que es igual a la de emisor común, mientras que la ganancia de corriente del sistema es menor a la de emisor común. Y después tenemos las resistencias de entrada y de salida que son exactamente iguales que en emisor. Tienen valores muy grandes, pero ¿qué sucede? La resistencia de entrada en RI es mucho más grande que en emisor común, ¿sí? Bastante más grande. Son las mismas características, estas que nosotros vemos acá, que la de un emisor común con RE sin puentear. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener la ventaja de obtener una ganancia de tensión un poco mayor a la que teníamos en un emisor común clásico, ¿sí? O en un colector o en un base común incluso, ¿sí? Pasemos al analizar el circuito, ¿sí? Nosotros vamos a ver que es exactamente igual que un emisor común, solamente que vemos esto, ¿sí? Tenemos dos resistencias conectadas en emisor y una de ellas tiene un capacitor que está en paralelo. Esto lo que nos permite a nosotros es que a la hora de filtrar la componente continua o la componente alterna en el circuito, vamos a obtener dos comportamientos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos fijamos en la parte de continua, lo que va a suceder es que este capacitor se va a abrir, se va a ir, ¿sí? Y vamos a obtener una resistencia de emisor mucho más grande. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias, que llamamos R6 y R7, van a quedar en serie formando una única resistencia, que es la que llamamos resistencia de emisor, una resistencia equivalente entre esas dos. Y vamos a obtener un valor de resistencia mucho más grande que el que vamos a tener en alterna. ¿Por qué? Porque en alterna este capacitor se puentearía, ¿sí? Quedaría puenteado y esta resistencia de R7 la ignoraríamos, entonces solamente nos quedaría una resistencia. Así que nosotros en alterna vamos a tener una resistencia de emisor mucho más grande, mientras que en continua tenemos una resistencia de emisor en alterna tenemos un valor de resistencia mucho menor al que tenemos en continuo en la parte de emisor. De esta forma modificamos el circuito, pero manteniéndolo estable para evitar que la polarización cambie, ¿sí? Y obtenemos una ganancia de tensión un poco más grande. Bien, lo demás es exactamente igual a lo que ya veíamos anteriormente con un emisor común. Tenemos la parte de la salida con un capacitor y una resistencia de carga que podría ser un parlante, un micrófono, podría ser lo que sea.
Mientras que en la parte de entrada vamos a tener lo mismo, ¿sí? Un generador de alterna, vamos a tener una resistencia interna de ese generador y un capacitor. Lo del medio, lo del centro es exactamente igual, solamente que agregamos otra resistencia. Tenemos dos resistencias en la parte de emisor. Luego vamos a hacer un análisis comparativo, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto el emisor común. Vimos emisor común con RE sin puentear o con resistencia de emisor. También tenemos emisor común con R6 y R7, que es este nuevo circuito que vemos en esta etapa, ¿sí? Nosotros vemos que en emisor común lo único que teníamos era una sola única resistencia de emisor que estaba en paralelo con un capacitor, ¿sí? Luego, en emisor común con RE sin puentear, ese capacitor no estaba, lo que nos permitía que en la parte de alterna esa resistencia se conserve y teníamos algunas características a la hora de armar el circuito. Y en este caso, en el emisor común con R6 y R7, con doble resistencia de emisor, lo que va a pasar es que tenemos dos resistencias en serie y una, la de abajo, va a estar en paralelo con un capacitor. Esto lo vamos a ver que se comporta de dos formas diferentes, en la parte de continua y en la parte de alterna. Para eso vamos a hacer el análisis poco a poco, ¿sí? En el análisis de continua pasa exactamente lo mismo que siempre. Todas las partes en donde teníamos capacitores, todas esas ramas, se van, las tenemos que eliminar. Entonces, de esa forma a nosotros nos va a quedar un circuito más simple para analizar en continua. Es un paso que es necesario de hacer, ¿sí? Vamos a borrar todo lo que son los capacitores y de esta forma nos va a quedar un circuito así, ¿sí? Nosotros vemos que esa R6 y esa R7 que teníamos ahí, lo que va a pasar es que quedan en serie, ¿sí? Entonces nuestra resistencia de emisor va a ser la suma de los dos valores, ¿sí? De R6 y de R7. Pueden tener otros nombres las resistencias, pero en fin, esas dos resistencias en continua se suman, porque el capacitor, la parte del capacitor se corta y no nos queda en paralelo con un cable como vamos a ver en el termo. Entonces, tenemos un circuito con una polarización por divisor de tensión, que es algo que ya veníamos utilizando siempre, pero que en esta vez la resistencia de emisor va a ser la suma de R6 y R7. Lo podemos simplificar este circuito con el teorema de Thevenin para obtener una BBB, ¿sí? Una RB, una resistencia de base, y de esta forma tener un circuito más simple que nos permita hacer el siguiente paso, que es el análisis de las mallas de entrada y de salida. En el análisis de la malla de entrada tenemos la BBB, la RB, la resistencia de emisor, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, de esa malla hacíamos el análisis y obteníamos el valor de la ICQ. Mientras que de la malla de salida, que es la que vemos en la parte derecha, lo que obtenemos es el valor de BSEQ, ¿sí? La tensión base, la tensión colector-emisor en continuo, ¿sí? Bien, después hacemos el análisis en alterna, que es lo que a nosotros más nos interesa, pero es necesario el paso de obtener un circuito más simple en continuo y obtener el punto Q. Porque en fin es el que va a determinar el valor de HFE, el valor de HIE, todos los valores de los parámetros híbridos que necesitamos para calcular las ganancias en corriente alterna. Bien, en alterna siempre partimos desde lo mismo. Los capacitores se puentean. Entonces, ese circuito que nosotros teníamos se resume un poco más sencillo de ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque donde teníamos los capacitores, ahora tenemos cables que van a funcionar como si esos capacitores no estuvieran, ¿sí? Entonces el circuito se simplifica un poco. Veamos esto. En R6 y en R7, ¿sí? Lo que pasa. En R7 ahora, el capacitor que teníamos anteriormente, si nosotros veíamos, si lo puenteábamos, ¿la corriente trataría de pasar por el capacitor? No, pasaría toda por el cable que conectamos para puentearlo. De esta forma lo que va a suceder es que R7 prácticamente queda en paralelo con un cable. Entonces, de esa forma sabemos que la tenemos que eliminar a esa resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente haría este camino, ¿sí? Vendría desde acá, pasaría por R6 porque no tiene otro camino y optaría por pasar por el cable. Entonces de esa forma nos queda que la resistencia de emisor en este caso ahora solamente es la resistencia número 6, R6. Y nos queda un circuito que ya conocemos, que es
similar, es muy parecido, es lo mismo para el análisis en alterna que un emisor común con RE sin puentear, ¿sí? Tenemos una sola resistencia, que en este caso no tiene capacitor, no tiene nada. Vemos que tenemos la resistencia de carga, resistencia de colector, R1 y R2, y la parte de entrada. ¿Qué pasa? Las resistencias R1 y RC están conectadas a masa porque recordemos que tenemos que puentearla, era este paso, ¿sí? Acá la puenteamos, entonces cuando las puenteamos a masa, R1, este punto que nosotros vemos acá, es el mismo que tenemos acá. Entonces R1 al estar conectada a masa, la podemos dividir de RC, que también está conectada a masa, para poder trabajarlo de mejor forma, ¿sí? Entonces nos queda R1 y RC separadas, y si nosotros vemos, esta masa es la misma que esta que tenemos acá abajo, y esta masa es la misma que tenemos acá abajo. Entonces las podemos bajar, podemos hacer un trabajo de bajarlo para redibujar este circuito, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, R1 está en paralelo con R2 y vamos a obtener la resistencia de base RB. Mientras que la RC, que lo único que está acá está dibujada para arriba, lo podemos bajar. Si nosotros vemos, esta la podemos bajar así, porque esta parte de masa es la misma que tenemos abajo. Entonces, lo que hacemos es, la bajamos para redibujarlo y que quede un poco más prolijo y poder hacer el análisis en alterna, que es lo mismo que en emisor común con RE sin puentear. En el circuito híbrido teníamos base, emisor y colector, que se reemplaza por la parte híbrida de este circuito, siendo que teníamos una resistencia H y E, que es la resistencia interna que tenemos entre base y emisor. Tenemos la resistencia de emisor, que no nos olvidemos que es la resistencia número 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos en la parte de alterna que la R7 se elimina y nos queda R6, que es la nueva resistencia de emisor. Después teníamos el generador, que lo que hacíamos era, vamos a transformar ese circuito, ¿sí? En vez de tener un solo generador, recordemos esto, en vez de tener un solo generador, lo que hacíamos era partirlo en dos y nos va a quedar dos generadores, uno mirando hacia masa y el otro mirando hacia el punto que es emisor. Luego lo que pasaba era que se absorbía este generador y esta resistencia de emisor, que no nos olvidemos que es R6, se incrementa un poco más por el valor del HFE y nos queda HFE más 1. En realidad podríamos hacer RE o R6, que es la misma, por HFE directamente o HFE más 1, porque este valor de 1 no nos afecta demasiado, porque el valor de HFE es bastante grande, entonces se puede despreciar. Bien, y acá nos queda un circuito que ya conocemos. Entonces, de esta forma lo que podemos hacer es empezar a calcular las resistencias de entrada y de salida del circuito. Bien, teníamos la resistencia de emisor, la resistencia de entrada del amplificador, la resistencia de entrada del sistema, la resistencia de salida la resistencia de salida, perdón, la resistencia de salida del amplificador y la resistencia de salida del sistema. Bien, acá lo que nosotros vamos a hacer es empezar a descomponer todas estas resistencias en cómo las calcularíamos. Y no es más que lo mismo que hacíamos en emisor común con R sin puentear, ¿sí? La resistencia de entrada, ¿sí? Vemos que es RI es igual a HIE más RE, ¿sí? Que no nos olvidemos que la RE era R6 por HFE más 1, ¿sí? Si volvemos al circuito vamos a ver que si nos paramos acá, nosotros tenemos HIE, ¿sí? Que está en serie con RE más HFE. Entonces, por eso nosotros tenemos HIE más esta resistencia de emisor, que es R6, que está amplificado el valor un poquito, ¿sí? Lo podemos decir así. Está un poco mal decirlo que está amplificado, pero nos va a incrementar su valor, el valor del HFE. Entonces, de esta forma, cuanto mayor es el HFE, mayor es la resistencia de entrada. También lo que podemos hacer es lo que decíamos anteriormente, este valor de 1 que tenemos acá, RE por HFE más 1, ese 1 se puede despreciar porque al tener un valor de HFE que ronda más o menos los 300 para arriba el valor, no nos afecta en nada tener 301 en el valor de HFE, entonces lo podemos ignorar. Bien,
y nosotros decidimos cuál de las dos utilizar. Después el valor de la resistencia de entrada del amplificador va a ser si nos paramos desde este punto hacia allá. Y recordemos que si juntábamos HIE y RE por HFE, lo que obteníamos era una resistencia unida que llamamos RI. Entonces, esa resistencia RI queda en paralelo con la resistencia de base. Por lo tanto, RIA, la resistencia de entrada del amplificador, es RI en paralelo con RB, ¿sí? Y luego RIS, que si nos paramos desde acá mirando hacia la derecha, lo que va a suceder es que tenemos esta resistencia que obtuvimos de hacer el paralelo entre RB y RI, ¿sí? Que llamamos RIA, y está en serie con la resistencia interna del generador RS. Entonces, RIS, la resistencia de entrada del sistema, es lo mismo que decir la sumatoria entre la resistencia interna del generador, RS, más la RIA, que era la resistencia de entrada del amplificador. Luego, en la parte de salida, la resistencia RO, ¿sí?, es demasiado grande generalmente, por lo tanto, se considera como infinito y se desprecia a la hora de hacer los cálculos. Generalmente ni siquiera se toma el atrevimiento de dibujarlo en el circuito porque tiene un valor muy grande que no se toma en cuenta, ¿sí? Bien, por último tenemos la ROA, ¿sí?, la resistencia de salida del amplificador, que si nosotros vemos desde acá hacia la izquierda, lo que va a suceder es que tenemos la RO en paralelo con el RC. Y acá va a suceder lo mismo que en emisor común con el RC en puentear. Como la RO es RC en paralelo con el RO y esta RO tiene un valor muy grande, lo que va a suceder es que, como todo paralelo, cuando tenemos dos resistencias en paralelo, el resultado va a ser menor a la menor resistencia que tenemos. Entonces, esa RO que tiende a infinito, la podemos despreciar. Entonces, obtenemos que la resistencia de salida del amplificador tiene un valor aproximado al valor de la resistencia de colector RC. Y ahora sí, para terminar, la ROS, ¿sí?, la resistencia de salida del sistema, si nos paramos desde acá hacia la izquierda, lo que vamos a obtener es que tenemos la RL en paralelo con todo lo que vemos a la izquierda. Pero ¿qué pasa? La RO la despreciamos y dijimos que ROA era solamente RC. Entonces, ROS va a ser ROA, ¿sí?, la resistencia de salida del amplificador en paralelo con RL, la resistencia de carga. Pero como ROA es el valor de RC, lo que vamos a decir es que ROS es RC en paralelo con RL. Algo que va a pasar, es suceder acá también, es que generalmente la resistencia dinámica que nosotros utilizamos para los cálculos de ganancias, que es el paralelo entre RC y RL, las dos últimas resistencias que vemos en la salida de este circuito, va a coincidir con el valor de ROS, porque recordemos que ROS es el paralelo entre RC y RL, y eso también concuerda con el valor de la resistencia dinámica del circuito. Bien, luego tenemos las ganancias, ¿sí? Acá lo único que va a cambiar va a ser la ganancia de tensión del amplificador. Vamos a ver. Tenemos nuestro circuito, ¿sí? Tenemos la ganancia, como siempre, que va a ser VO sobre V1. Bien, vamos a ver qué es VO. VO en este caso es menos HFE por IB por RD. Y acá tenemos que aclarar que siempre la ganancia de tensión en los emisores, por más que sea emisor común con R sin puentear, o emisor común con dos resistencias de emisor, siempre va a ser la ganancia de tensión, va a ser negativa, porque tenemos un desfasaje entre la señal de entrada y la de salida. Por lo tanto, tenemos que considerar siempre que este generador, ¿sí?, para la ganancia de tensión lo vemos como negativo. Entonces nos va a quedar que VO, ¿sí?, es HFE por IB por RD, por algo que ya habíamos visto, ¿sí? Nosotros sabemos que VO es la tensión que tenemos entre acá y acá, entre este punto y masa. Y nosotros sabemos que esa parte que nosotros estamos viendo ahí, la podemos ver también como la corriente que pasa por esa parte, ¿sí? Ley de Ohm solamente, HFE por IB, eso es una corriente que si nosotros la multiplicamos por la resistencia por donde queremos ver la caída de tensión VO, que en este caso es RD, la resistencia dinámica, obtenemos el valor de VO, ¿sí? Mientras que V1, que es la tensión que nosotros vemos acá, ¿sí?,
es la misma que tenemos acá, porque tenemos estas dos resistencias en sí, están en paralelo formando RI. Entonces, si nosotros hacemos IB, que es la corriente que pasa por RI, vamos a tener el valor de B1, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que HIE sumado con RE por HFE obtenemos el valor de RI, que eso es una única resistencia, ¿sí? Ficticia que nosotros estamos calculando, que queda formando un paralelo con la resistencia de base. Entonces, si nosotros hacemos IB por esa resistencia RI, obtenemos la tensión B1, ¿sí? Que es la que tenemos entre este punto y pasa. Entonces, si nosotros hacemos la división entre esos dos valores, lo que vamos a obtener es menos HFE por IB por RD, que eso es BO, ¿sí? La tensión de salida, dividido IB por la resistencia de entrada RI. Ahora lo que va a suceder es que la IB de arriba y de abajo, esta corriente de base la podemos simplificar y eliminar, y nos va a quedar solamente HFE por RD sobre RI. Bien, algo que nosotros tenemos que saber es que RI, si no nos olvidamos, es lo que decíamos acá abajo, ¿sí? RI es HIE más R6 por HFE. R6 es nuestra resistencia de emisor, ¿sí? Bien, entonces, como nuestra resistencia de emisor es R6, acá nosotros en RE podríamos calcular el valor de colocar el valor de R6 directamente. Entonces tendríamos R6 por HFE más HIE, perdón, eso nos va a dar el valor de la resistencia de entrada. Entonces, nosotros podemos reemplazar en esta resistencia RI ese valor, ¿sí? Entonces, si reemplazamos, nos va a quedar que el H menos HFE por RD sobre HIE más R6, que es la resistencia de emisor, por HFE, lo que nos va a pasar ahí es que podemos considerar algo más, ¿sí? Para conservar la estabilidad, ¿sí? En todo el circuito, lo que se dice es que el valor de HIE es muchísimo menor que el valor de la resistencia de emisor por HFE, ¿sí? Porque nosotros pensemos, imaginemos por un segundo, ¿sí? El HIE por ahí nos da un valor más o menos de, 2 kilo, ¿sí? Y la resistencia de R6 tal vez tiene 1 kilo. Si lo multiplicamos por el valor del HFE nos va a dar un valor más grande, ¿sí? Por ahí no es el ejemplo más claro. Pero pensemos que el HFE cuanto más grande es, más nos va a cambiar este término, más grande lo va a hacer. Entonces, este valor de HIE se puede despreciar, ¿sí? Y nos va a quedar una ecuación un poco más simple. A la hora de calcular, los cálculos son bastante aproximados, por más que despreciemos muchos datos, como por ejemplo el valor del HIE. En este caso, si despreciamos el valor de HIE, lo que vamos a obtener es una ecuación un poco más sencilla, como decíamos antes, teniendo HF por RD, la resistencia dinámica, ¿sí? Sobre R6 por HFE, ¿sí? La R6 es la resistencia de emisor. ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos simplificar el valor de HFE de arriba y de abajo. Y nos va a quedar este último paso en donde vemos que la ganancia de tensión del amplificador, ¿sí? La AB, perdón, va a ser BO sobre B1 y BO sobre B1 es menos RD, que es la resistencia dinámica, sobre el valor de R6, que es la resistencia de emisor, ¿sí? Bien, de esta forma obtenemos una ecuación bastante simple. Algo que puede llegar a suceder es que, por ejemplo, no tengamos una resistencia de carga conectada. Y en caso de que no tengamos una resistencia de carga conectada y quisiéramos calcular la ganancia, ¿qué hacemos? Porque no tenemos el valor de RD, porque no podemos calcularlo. No, sí se puede. Lo que vamos a hacer es considerar la resistencia RC, ¿sí? Que es la que tenemos en este caso acá. De esa forma, nos quedaría RC sobre RE, ¿sí? O R6, que en este caso es lo mismo que la resistencia de emisor. De esta forma podemos calcularlo exactamente igual. Siempre que, por ejemplo, no esté conectada la resistencia RL, siempre vamos a tomar como
RD, por así decirlo, el valor de la resistencia de colector, ¿sí? Bien, luego vamos a ver las ganancias de tensión del sistema, que es exactamente lo mismo que en emisor común con RE sin puentear, ¿sí? Teníamos la BS, que era BO sobre B1 por B1 sobre BS. La BO sobre B1 ya la obtuvimos como AB en el paso anterior, como la ganancia de tensión del amplificador, y lo único que teníamos que hacer era B1 sobre BS. B1 es I por RIA, ¿sí? Que es esta corriente que nosotros vemos acá, que está entrando en este nodo, y pasa por esta resistencia que se llama RIA, así que es el equivalente de juntar todas estas resistencias. Mientras que la BS, la ganancia del generador, la tensión del generador, va a ser esta misma corriente que nosotros vemos acá por RIS, ¿sí? Porque es la resistencia que surge de juntar todas estas resistencias y obtener un equivalente, y esa corriente sería la corriente total que estaría pasando por ella. Entonces, si las dividimos, nos va a quedar B1 sobre BS, va a ser I por RIA sobre I por RIS. Y como tenemos I arriba y abajo, la simplificamos y la ganancia de tensión del sistema simplemente nos queda como AB por RIA sobre RIS. Bien, la ganancia de corriente del amplificador, lo mismo que en emisor común con RE sin puentear. Ahí la ganancia de corriente va a ser IO sobre IB, ¿sí? IO es BO sobre RL, ¿sí? La tensión, en la salida sobre la resistencia de carga. Y la BO en realidad es HFE por IB por RD, ¿sí? Veamos que acá ya no consideramos el HFE como algo negativo, porque sabemos que la ganancia de corriente no desfasa respecto a la entrada de la salida. Entonces, en ese caso no le colocamos el signo negativo, porque sabemos que no hay desfasaje. Entonces, si a esta BO la reemplazamos por lo que vemos acá, HFE por IB por RD, ¿sí? Obteníamos HFE por IB por RD sobre RL. Esta IB que teníamos del lado derecho, la pasábamos para el lado izquierdo y nos va a quedar como IO sobre IB, que es lo que nosotros queríamos conseguir para obtener la ganancia. De esta forma obtenemos HFE por RD sobre RL como la ganancia de corriente del amplificador. Pero ¿qué sucedía? Esta RD la podíamos transformar un poco más, trabajarla matemáticamente para obtener una ecuación un poco más simple, ¿sí? Bien, esta RD nosotros sabemos que es el paralelo entre RC y RL. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar por la ecuación del paralelo, que es RC por RL sobre RC más RL, y de ahí lo que vamos a hacer es simplificar RL del numerador y del denominador. Y nos va a quedar que la ganancia es HFE por RC sobre RC más RL. Bien, algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta acá es que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos el ejemplo que decíamos anteriormente, no tuviésemos en este circuito, por ejemplo, la RL, la resistencia de carga, inmediatamente nosotros lo que tenemos que pensar es que toda la ecuación que nosotros hacemos va a recaer sobre la resistencia de colector. Entonces, acá simplemente nos quedaría HFE por IB por RC sobre RC, ¿sí? Cosa que se simplificaría y solamente nos quedaría el HFE. Bien, pero eso depende del análisis del circuito que nos den en ese caso. Pero en este caso la ganancia de corriente del amplificador va a ser HFE por RC sobre RC más RL. Bien. La ganancia de corriente del sistema, y ya casi terminamos, es lo mismo que el amplificador común con RE sin puentear. Como decíamos anteriormente, todo se repite. La ganancia de corriente del sistema va a ser IO sobre IB por IB sobre I. IO sobre IB ya la calculamos anteriormente, ¿sí? Entonces solamente nos queda conseguir IB sobre I. IB es B1 sobre RI, ¿sí? Sobre la resistencia de entrada. Si nosotros vemos acá, B1 es la IB es esta corriente que nosotros tenemos acá, que la podemos calcular como la tensión que hay en esta resistencia que nosotros vemos que se forma acá, que en este caso es RI. Entonces, como nosotros sabemos eso y sabemos que, por ejemplo, la B1 también es equivalente a decir I por RIA, ¿sí?
esta corriente que nosotros vemos acá entrando en este nodo, si las multiplicamos por el valor de la resistencia equivalente que formamos acá, que se llama RIA, podemos obtener IB es igual a I por RIA sobre RI. ¿Y qué pasa? Esta I que está de este lado multiplicando la podemos pasar dividiendo y nos va a quedar IB sobre I, que es lo que queríamos obtener, es igual a RIA sobre RI. Ya con este paso nosotros nos podemos detener, ¿sí? Porque anteriormente calculamos seguramente los valores de estas resistencias. Pero si no, la podemos seguir trabajando un poco más matemáticamente. RIA es RB por RI sobre RB más RI, que en este caso es un paralelo de RB y RI. Otra vez, simplificamos RI de arriba y RI de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar esto, ¿sí? IB sobre I es resistencia de base sobre resistencia de base más resistencia de entrada. RB sobre RB más RI. ¿Y qué pasa? No nos tenemos que olvidar de a eso multiplicarle el valor de la ganancia de corriente del amplificador y de esa forma vamos a obtener la ganancia de corriente del sistema. Luego y por último, lo que decíamos siempre, las ganancias de potencia van a ser siempre lo mismo en todas las configuraciones. Vamos a tener la AP, ¿sí? Que va a ser la ganancia de potencia del amplificador, que va a ser la AB, que es la ganancia de tensión del amplificador por la ganancia de corriente del amplificador. AB por ahí, y eso nos da AP. Mientras que las ganancias de potencia del sistema, APS, ¿sí? Va a ser la ABS, que es la ganancia de tensión del sistema, por la ganancia de corriente del sistema, AIS. Y con esto terminamos, ¿sí? Esta es la anteúltima de las configuraciones, la última es Bootstrap, que veremos a continuación. Espero que se haya entendido, cualquier cosa pueden preguntar. Nos vemos la próxima.